Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Electrónica Funcional. Hoy les traigo el tema de lo que es el Line y Load Regulation. Esa palabra obviamente está en inglés, esa frase, pero significa como una fuente de alimentación o la característica de una fuente de alimentación de poder regular de manera estable en función de la línea. La línea es el voltaje que se aplicaría de este lado. Aquí simbolizamos con una fuente, ¿no? Aquí se conectaría a la red, sea de 120 voltios o 220, y la carga representada, simbolizada, para que estemos claros, con una bombilla, por ejemplo, pero podría ser cualquier elemento de consumo, como un amplificador, un radio, una linterna, un motor, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este gráfico, fíjense que lo que se quiere, lo ideal, fíjense cómo se ve ahí detrás esa línea azul, es que cuando conectamos una carga como esta o como cualquier otra carga a la salida de una fuente, pues el voltaje debe de quedar estable, no importando qué tipo de carga conecte o si la carga sube o baja su nivel de consumo. Sin embargo, no es así. Aquí vemos que en la medida que sube la demanda de corriente, el voltaje entonces comienza a bajar. Bueno, en este gráfico que puse aquí la corriente es muy alta, pero esto aplica para corrientes de 100 miliamperes, 5 amperes, 1 ampere, 10 amperes. Bien, entonces vamos a explicar por qué este fenómeno de Line y Load Regulation, y que de hecho esto va a definir la calidad de diseño de una fuente, sea una fuente ya de laboratorio o una fuente de cualquier equipo que venga de fábrica, o sea una fuente fabricada o diseñada por ustedes. Bien, entonces comencé de una vez sin mucha introducción. Aprovecho antes de dar la explicación vamos a comenzar con Line Regulation. Line significa línea, el voltaje de línea, ¿no? Fíjense en esta resistencia que está aquí, que es de 0.1 ohmio, aunque está fuera, esa resistencia representa lo que es la RI de una fuente. RI significa resistencia interna, que de hecho tenemos una explicación bastante completa en nuestro video de cortocircuito y sobrecarga, que es un video que tenemos en nuestro canal. Entonces te representa la resistencia interna de una fuente y es producto de esa resistencia interna y de los mismos cables que conectan la fuente con la carga que se producen, sobre todo el Load Regulation, y el Line Regulation tiene que ver ya más bien con el diseño y los cambios del voltaje de línea. Es decir, cuando digo el voltaje de línea, significa el voltaje al cual esto está conectado, que de repente sepan que esto está conectado a una fuente de AC, a la línea, y dependiendo de los cambios de esa línea, entonces el Line Regulation. Bien, entonces vamos a ver en un ejemplo, un circuito ya con un tipo de fuente específica que ustedes conocen, cómo se haría la prueba y cómo se comportaría dicha fuente con el Line y Load Regulation. Bien, aquí tenemos entonces ya una fuente, ¿no?, que tiene la etapa del transformador, una fuente básica. Transformador, reductor, un rectificador puente y capacitores de filtro. Bien, en este caso esta fuente es del tipo dual o simétrica, es decir, que me puede entregar más B, menos B y tierra, que está aquí en el centro, que se conectaría a su vez con el centro del transformador. Es un transformador con derivación. Pero, o sea, es decir, que esta fuente, para los que no la conocen, se supone que ya muchos técnicos electrónicos conocen este tipo de fuente. Esta fuente es la típica fuente. Les recuerdo que esto está conectado, esto acá, aunque se vea separado, pero la tierra significa que está conectado. Y también eso sale acá, ¿no? A la salida hay tierra. Tengo 3 puntos. Tengo mi más B, mi tierra y mi menos B. ¿Ok? De manera que eso puede ser una fuente de más 12, se le dice más 12 y menos 12 voltios. Más 12 y menos 12 voltios, que sería entonces 24 voltios de extremo a extremo. Bien, entonces, en esta fuente, lo importante para esta explicación no es el tipo de fuente. Los que no sabían cómo funciona esta fuente, pues más o menos ya lo saben, sino ver cómo se comporta Line y Load Regulation y cómo yo lo puedo
comprobar. Bien, vamos a ver, a ponerle ya una carga a la salida y ver cómo se comporta. Bien, si conectamos acá la salida, vamos a usar de más B a menos B una carga, un elemento de consumo que, como dijimos en la introducción al principio, puede ser una bombilla, un motor, y esa carga se le llama regularmente RL, significa Resistor Load en inglés, que en español significa resistencia de carga. Obviamente, la carga va a consumir una corriente y vamos a tener aquí la corriente de la carga, la I, ¿verdad? La intensidad. ¿Qué pasa? En la medida que esa corriente sea de 1 ampere o 2 ampere o 3 ampere, etcétera, si esa corriente aumenta, pues obviamente el voltaje en este punto va a disminuir. Entonces, habría que hacer una tablita, como una especie de matriz, haciendo la prueba, si usted ensambla esa fuente, en el punto que usted pueda verificar, ok, cuando pongo una carga que consume 1 ampere, ¿de cuánto sería mi voltaje de salida? Cuando es 2 ampere, ¿cuánto sería el voltaje de salida? Cuando es 3 ampere, y así sucesivamente. Usted se va a dar cuenta que el voltaje aquí va a venir cayendo en función que sube la corriente. O sea, la corriente sube y cae. ¿A cuánto cae? Entonces, ¿qué usted tendría que hacer? Aquí lo que estamos es determinando el load. Load viene de carga. Load regulation es esta prueba que usted va a hacer en su fuente. Entonces, usted va a decir, bueno, si por ejemplo en 1 ampere, acá en 1 ampere el voltaje es, por ejemplo, imaginémonos que la fuente entrega 24 voltios, el voltaje es de 24.5 o puede ser 23.5, en 2 amperes bajó a 21 voltios, en 3 amperes bajó a 19 voltios, pues entonces el load regulation significa que en esa diferencia de voltajes que hay acá, usted saca el máximo y el mínimo. Es decir, si el máximo fue 24 y el mínimo 19, la diferencia es 5 voltios. Y entonces, de 1 ampere a 3 ampere hace caída de 5 voltios. Pero yo estoy poniendo el ejemplo de que sea en amperaje, pero usted puede hacer la prueba incluso en miliamperes. Lo que le estoy diciendo es que hay que hacer la matriz, una especie de tabla, ¿no? Donde pues usted vaya comparando la corriente y el voltaje que entrega. Es bueno acotar que esa resistencia usted tiene que ir acoplando varias resistencias en paralelo o en serie, a menos que tenga un módulo de carga, que son varias resistencias que usted puede ir entrando o sacando. Cuando digo entrando o sacando, significa que el mismo módulo va poniendo un grupo de resistencia en serie o en paralelo y este valor va aumentando, disminuyendo, y así la corriente va variando. Para hacer esta prueba de load regulation, usted tiene que tener un voltaje de entrada fijo. Es decir, por ejemplo, usted puede tener 120 voltios fijo, de que venga de una fuente que sea estable, ¿no? Entonces, con ese voltaje estable de entrada, usted lo que tiene que ir variando es el valor de la resistencia para que la corriente vaya cayendo. Por ejemplo, usted puede decir, si tengo 24 voltios a la salida entre una resistencia de 24 ohmios, pues ahí es que voy a tener la corriente de 1 ampere. Entonces, si usted quiere que esta corriente suba, pues usted lo que tiene que ir es alterando el valor de esta resistencia. Va poniéndole más resistencias en paralelo para que el valor baje. Entonces tendría 15 ohmios, 12 ohmios acá. Obviamente el voltaje aquí también va a ir cambiando porque este es el voltaje medido aquí a la salida. Bien, entonces en la medida que baje la resistencia, pues sube la corriente y usted se va a dar cuenta que el voltaje va cambiando. Y entre voltaje de salida medido acá y la corriente que va pasando por la resistencia, debe de colocar un amperímetro, ¿no? Un amperímetro en serie a la resistencia. Pues por acá abre el circuito y en este lugar pone un amperímetro para ir midiendo la corriente. Entonces mido corriente, mido voltaje y voy haciendo mi tabla. Ojo, para hacer esta prueba de load regulation, o sea, cómo el voltaje va cambiando o si se mantiene fijo en función de la variación de la carga, para esta prueba debo de mantener el voltaje de acá constante. Bien. Miren este tipo de fuente que les traje acá, que es una fuente en este caso ya regulada con un LM317.
Es una fuente que tiene alta capacidad de filtro, o sea, 4 capacitores de 4700 microfaradios, que eso da cerca ya de 20.000 microfaradios, y 4 transistores en paralelo a la salida. Eso es para tener una gran corriente. ¿Por qué pongo yo esta fuente, este ejemplo de fuente? Porque aquí lo que quiero evidenciar es que este circuito con esta amplificación de corriente provocada por los transistores le va a generar, ¿se acuerdan de lo que hablamos al principio del video de lo que es la resistencia interna de una fuente? Le va a generar una resistencia interna muy baja. Por lo tanto, acá el load regulation, sobre todo a bajas corrientes, se hace mucho mejor que la fuente anterior, que era una fuente sin amplificación de corriente. Aquí podría tener un solo transistor, un transistor, pero aquí tiene 4. Es decir, con un solo también funciona, pero el load regulation con un transistor sería menos efectivo que con 4 transistores. ¿Por qué? Porque los transistores van a compensar cualquier caída de tensión que quiera provocar una carga conectada aquí a la salida. Los transistores van a trabajar en conjunto y van a compensar esa deficiencia. Ojo, para una fuente de este poder es bueno y prudente también que el rectificador puente y el transformador estén acoplado, sincronizado con la corriente máxima. O sea, tienen que estar acorde. Si esta fuente, por ejemplo, es de 10 amperes, usted tiene que usar un rectificador que soporte incluso un poco más de 10 amperes, por ejemplo, 15, 20, 25 amperes, y un transformador que en su secundario, sea de este lado, tenga la capacidad de poder entregar la corriente máxima que usted contempló o más. De este lado no habría mucha corriente porque este es el lado más bien de control, ¿ok? Y aprovecho esta misma fuente para que ahora probemos o le indiquemos cómo hacer el line regulation. Line regulation, les recuerdo que es otra característica de la fuente que va a decir qué tan estable sería el voltaje de salida con respecto a la variación de línea. El anterior, el load regulation, es la estabilidad del voltaje de salida con los cambios versus los cambios de la corriente de carga. Aquí es el voltaje de salida, que es el que voy a medir acá, que tanto va a cambiar con respecto a los cambios de línea, ¿no? ¿Y cómo yo voy a cambiar el voltaje de línea? Bueno, les recuerdo que acá a la entrada, pues obviamente usted debe de tener una fuente de AC, y esa fuente debe de ser variable. ¿Y cómo yo tengo una fuente variable? Hay un equipo, un aparato que se llama Variac, precisamente se escribe así, Variac. Y Variac significa exactamente eso, significa Variable AC, o sea, AC variable. Bien, entonces, si yo tengo ya una RL conocida, que consume una corriente, por ejemplo, pueden ser 2 amperes, consume la corriente de 2 amperes, entonces yo para hacer el line regulation también voy a hacer una tablita. Lo que tengo que hacer es comenzar a variar este voltaje. Desde a partir, por ejemplo, si usted está trabajando con línea de 220, comience con 220 y empiece a bajar. Vamos a suponer que usted baje hasta 200 voltios, 190 voltios. Y ahí puede hacerlo de 5 en 5, de 10 en 10, por ejemplo. Que usted tenga 200 voltios, 205 voltios, 215 voltios, 220 voltios. Y cada cambio de eso, por 5, en la tablita, en su matriz, va usted anotando los cambios de voltaje acá a la salida. O sea, es una relación, una comparación entre cambios de entrada versus cambios de salida. Ese es el line regulation. Les repito que en función de qué tan estable sea la fuente, en el line or load regulation habla mucho de la calidad de esa fuente. Obviamente estas son fuentes lineales, no tienen muy buen, en este caso ya por la gran amplificación de corriente sí tendría un buen load regulation, ¿no? Pero las fuentes lineales por lo general, que esto es un tipo de fuente lineal, no tienen buenas características de line y load regulation, sobre todo en este tipo de elemento de paso con transistor, con un simple LM317. Hay una fuente que vamos a hacer un video más adelante, que es hecha con el IC regulador LM723, que esa al ser, es una fuente lineal, pero tiene bastante estabilidad. Pero en un próximo video trabajaremos
con el IC 723. Bien, entonces de esto se trata el Line Regulation. Miren, venden unas fuentes ya diseñadas, hay muchos modelos, hay fuentes lineales, fuentes switchadas que venden ya la venden como un módulo. Entonces, el diseño y la calidad el diseño en calidad de esa fuente, usted la va a probar con el Line y Load Regulation de lo que hemos hablado en este video. Simplemente les dije por qué debe de hacerse Line y Load Regulation para que usted pueda estimar la calidad de toda fuente. Esto es una fuente típica que la venden por el internet, pero así como existe esta, existen muchísimas otras. Bien, lo que usted tiene que estar claro es cómo es el Load Regulation y el Line Regulation, poniéndolo aquí a la salida de un Variac. Bien. Entonces, así como está, a continuación vamos a poner algunas imágenes de tipos de fuente, tanto de módulos que venden ya fuentes diseñadas, como fuentes de laboratorio. Usted sabe ya, para hacer calidad a esa fuente, pruébela por favor con el Line Regulation, el Load Regulation, y también hágale una prueba de sobrecarga y cortocircuito. ¿Cómo se hace esa prueba? Simple. A la salida, pues usted va a jumpear acá, y si la fuente resiste cortocircuito, simplemente debe de apagarse y en pantalla o te enciende un LED rojo o simplemente el voltaje se cae y la corriente pasa al máximo, que eso sería el current limit. Bien, eso es todo por esta vez. Les invitamos a seguir nuestro canal, clases semanales explicadas de una forma sencilla y amena. Electrónica funcional. Hasta la próxima.